Como hijos de Dios y como discípulos de Jesucristo, como iglesia del Señor, no podemos vivir de espaldas a las realidades políticas, económicas, sociales, morales y religiosas de la ciudad y de la nación, en las cuales el Señor nos permitió nacer, crecer y vivir. Y no podemos ser ajenos a estas realidades, porque solamente ustedes y yo, como hijos de Dios, sabemos que el problema de nuestra ciudad, que el problema de nuestro país no es meramente político, económico y social. Es profundamente espiritual. Entonces, los problemas de Colombia, de Ibagué, no se van a solucionar con un plebiscito, con un nuevo presidente o con un nuevo sistema de gobierno. Solamente ustedes y yo, como iglesia del Señor Jesucristo, tenemos entonces un invaluable y exclusivo aporte a la solución de las crisis de nuestra nación. Ese aporte es la misión que el Señor Jesucristo nos señaló. Y esa misión no cambia con el paso del tiempo ni con las circunstancias. ¿Cuál es esa misión? La misión integral. La misión integral, cuyo corazón es la predicación de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Ahora, a veces Dios permite que circunstancias políticas, sociales, económicas o religiosas, como la persecución, sean sus instrumentos para despertar a la iglesia a cumplir la misión que Él le encomendó. Aparentemente eso fue lo que le pasó a la iglesia de Jerusalén en el primer siglo de la historia. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el mismo Señor Jesucristo, en una promesa profética, trazó el plan divino para la extensión de su reino por medio de la predicación del Evangelio. Dijo el Señor Jesús: me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia se olvidó de la misión y del resto del mundo. Dios en su soberanía permitió entonces una persecución para que los cristianos de Jerusalén cumplieran la misión asignada. Yo me pregunto, hermanos, ¿podría Dios permitir una situación similar en Colombia? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios es soberano y Él puede permitir situaciones como la que permitió en el primer siglo de la historia. Me llama la atención que una de las razones de la movilización de la iglesia en Colombia en este tiempo ha sido precisamente la amenaza o el temor ante los cambios políticos y sociales que pudieran venir sobre la nación y afectar a la iglesia. Por eso, hermanos, hoy, y mientras haya oportunidad, yo quiero invitarles a que como un creyente comprometido, a que como una iglesia comprometida con Dios, con la ciudad y con la nación, seamos instrumentos en las manos de Dios para transformar la condición de un pueblo sin Dios por medio de la predicación de su palabra y de la manifestación de su poder. Eso fue precisamente lo que hizo Felipe el evangelista en la ciudad de Samaria. Reciba entonces hoy la invitación de parte del Señor para bendecir a su nación. Dígale a la persona que tiene a su lado: hermana, hermano, bendiga a su nación. Bendiga a su nación. La Biblia dice
que luego del martirio de Esteban se desató una feroz persecución contra los cristianos de la iglesia en Jerusalén. Y debido a la persecución, los hermanos fueron esparcidos por las provincias aledañas de Judea y de Samaria. Así leemos en el capítulo 8, versículos 1 al 4 del libro de los Hechos. Y Saulo, quien más adelante llegaría a ser el apóstol Pablo, consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? La muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. En aquel día hubo una ¿qué? Gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4, todos conmigo por favor. Los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el evangelio, anunciando el evangelio. Pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. A propósito, la palabra esparcir aquí significa sembrar semilla alrededor y describe la imagen de un agricultor sembrando en su campo la semilla al voleo, como se hace todavía hoy en los campos del Tolima y de Colombia. De esa manera Dios, el agricultor divino, conforme a lo que el Señor Jesucristo enseñó en la parábola del trigo y de la cizaña, esparció las vidas de los creyentes de Jerusalén, aquellos que eran buena semilla, para que a su vez ellos sembraran la semilla del evangelio en los corazones de los habitantes de toda Judea, de Samaria y hasta el último rincón del mundo conocido. Dentro de esos esparcidos estaba un hombre que se destacó primero por su vida de servicio. ¿Cómo se llamaba? Felipe. Su ministerio inicial fue el de servir a las mesas, pero ahora lo encontramos como un diácono de la palabra de Dios en Samaria. Ya no sirve a las mesas el pan material, pero sirve a las multitudes el pan espiritual, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y de esa manera Felipe se convirtió en el instrumento humano por medio de quien Dios avanzó su reino conforme a su plan hasta la provincia de Samaria. Y al anunciar el evangelio, Felipe transformó la condición espiritual y social de toda una ciudad y de toda una provincia. Una realidad de esclavitud espiritual, de enfermedad y de engaño fue cambiada por una de libertad, de sanidad y de salvación. La tristeza propia de una ciudad sumida en el pecado fue radicalmente transformada por el gozo que produce la visitación de la presencia y de la palabra del Señor. Hermanos, yo creo que la condición de Ibagué y de Colombia hoy no es muy diferente a la de Samaria. Quizás es mucho peor. La buena noticia es que todavía hoy hay provisión en Dios para transformar la condición de nuestra ciudad y de nuestra nación, para que pueda experimentar una visitación de Dios. Y Dios en su soberanía nos ha sembrado a usted y a mí como buena semilla en esta tierra para bendecirla. Sin embargo, para hacerlo como un creyente comprometido y como la iglesia del Señor en Ibagué y en Colombia, unida en espíritu, en primer lugar, usted y yo podemos y debemos bendecir a nuestra nación haciendo ¿qué cosa? Anunciando el evangelio.
anunciando el evangelio. Pero dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué cosa? Anunciando el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense, en este corto pasaje, en 3 ocasiones se nos dice que los esparcidos iban anunciando el evangelio, que Felipe les predicaba a Cristo, y que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacían? Se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Recordemos que como fruto de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés y de la proclamación de la palabra de Dios por parte de los apóstoles, nació la iglesia con una misión bien definida, cuya tarea prioritaria fue y es precisamente la predicación del evangelio. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles en Jerusalén. Eso fue lo que hizo Felipe en Samaria. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo en cada ciudad y nación a donde el Señor le permitió llegar. Y hermanos, esa misión no ha cambiado. Lo mismo hemos de continuar haciendo entonces en Colombia. La pregunta ahora es, ¿cuál es el evangelio que ustedes y yo necesitamos anunciar? ¿Cuál es el evangelio que ustedes y yo necesitamos anunciar? Ese evangelio es Cristo mismo. Diga conmigo, Cristo mismo. Porque el evangelio es una persona. ¿La persona de quién? La persona de Cristo. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y esas buenas noticias son la vida y la obra de Cristo. Tal y como hiciera el mismo Señor Jesucristo en su diálogo con la mujer samaritana, cuando se reveló a ella como el Mesías, Felipe ahora les confirmó a los samaritanos que el corazón de su anuncio era la misma persona, el Mesías, el Cristo, cuyo nombre es Jesús, el Salvador del mundo. Hermanos, el evangelio de Cristo es el Cristo, pero el Cristo de las Escrituras, el Mesías prometido, el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, pero también el Cristo crucificado, resucitado, ascendido y vivo en la persona del Espíritu Santo. Por eso, independientemente del método o de la estrategia de evangelización que usted utilice, recuerde, el contenido de su mensaje es y debe ser la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y desde luego, ese mensaje debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Reciba la invitación de parte del Señor hoy para que le predique a cada ibaguereño, a cada colombiano, que Cristo vivió, que Cristo murió, que Cristo resucitó por él, que en Cristo hay provisión de perdón, hay seguridad de vida eterna, hay reconciliación con Dios, hay propósito y sentido para la vida. El evangelio es la buena nueva de Dios a través de la cruz, a través de la resurrección de Jesucristo, para que las personas individualmente y también para la sociedad, también para Colombia y la creación, y los tres, la persona humana, la sociedad entera, la creación, están quebrados y sufriendo por causa del pecado. Pero también los tres están incluidos en el amor y en la misión redentoras de Dios. Por eso los tres deben formar parte de la misión integral del pueblo de Dios. Comparta de Cristo. Pero
El evangelio que usted y yo necesitamos proclamar es también el evangelio del reino de Dios, porque las buenas noticias incluyen la de que en la persona del Señor Jesucristo hizo su aparición el reino de Dios. Ese fue el mensaje que Jesús desde el inicio de su ministerio proclamó: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, por tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesucristo vino para inaugurar el reino de Dios en la tierra, para anunciar que en su vida y por su obra en la cruz, el reino de las tinieblas había sido derrotado, que a partir de su resurrección, el reino de la luz, como la levadura en la masa, se iría extendiendo a través de la historia humana hasta su establecimiento pleno en su segunda venida. La iglesia del Señor en Ibagué, la iglesia del Señor en Colombia y el mundo, es presencia, es evidencia de ese reino inaugurado por el Señor Jesucristo en su primera venida. Hermanos, hay muchas cosas que ustedes y yo podemos y debemos hacer en favor de nuestra ciudad y de nuestra nación. Sin embargo, hay una que nadie más puede hacer por usted y por mí como hijos de Dios. ¿Saben cuál es? Anunciar el evangelio de Cristo y del reino de Dios. Por eso proclame hoy y mañana, y mientras el Señor le permita la vida, en Ibagué y en Colombia, que Cristo vino a establecer el reino de Dios y que ese reino no discrimina por razones de raza, de estrato socioeconómico o nivel académico, que ese reino de Dios es para toda persona y para todas las personas, y que su respuesta al sacrificio de Cristo es precisamente someter su vida al reinado de Dios. Anuncie el evangelio a esta ciudad y a esta nación en la cual Dios le sembró como su buena semilla. Esa es la primera y la mejor y la mayor manera en que podemos bendecir a nuestra ciudad y a nuestra nación. Pero en segundo lugar, bendiga a Colombia, bendiga a Ibagué. ¿Haciendo qué cosa? Manifestando su poder, es decir, siendo instrumento del poder de Dios. La Biblia dice, volvemos a Hechos capítulo 8, versículo 6, Hechos 8, 6, dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo, ¿qué cosa? Las señales que hacía. Las señales que hacía. La predicación de Felipe en Samaria se acompañó de señales y de milagros. Su anuncio de la palabra de Dios fue confirmado por el poder de Dios. Ahora, señales aquí significa marcas, significa indicaciones, prendas de la autoridad y del poder de Dios. ¿Y en qué consistían esas manifestaciones del poder de Dios? El versículo 7 nos lo dice, porque de muchos que tenían, ¿qué? Espíritus inmundos, ¿qué hacían estos? Salían estos dando grandes voces, literalmente chillando. Y muchos paralíticos y cojos eran, ¿qué? Eran sanados. La manera en que ustedes y yo podemos bendecir a Colombia es manifestando el poder de Dios para liberación, para liberación. Fíjese que antes que la sanidad, Lucas reporta la liberación de muchos endemoniados como la primera manifestación del poder del Espíritu Santo en la ciudad de Samaria, como evidencia de que el reino de Dios había llegado en la persona del Señor Jesucristo. Entonces los espíritus malignos, los demonios, no podían resistir el poder de la presencia de Cristo en Felipe y salían, dice, dando grandes voces, gritando. Seguramente que Lucas recordó las palabras de Jesús a los judíos que lo acusaban de echar fuera demonios en el poder de Beelzebú.
Mas si por el dedo de Dios, respondió Jesús, echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y ese reino llegó no solamente a Israel, no solamente a Samaria, también ha llegado a Ibagué y a Colombia, hermanos. ¿Será que hay endemoniados en Ibagué, en Colombia, que necesitan ser liberados por el poder de Dios? Lamentablemente nuestra ciudad y nuestra nación tienen un triste historial de brujería, de hechicería, de espiritismo. Y además del satanismo y del auge de las sectas falsas, incluida la nueva era, que ha buscado ponerle una máscara de ciencia a lo que la Biblia llama abominación para con Dios. Hay mucha gente que en su desesperación e ignorancia acude todavía a estos antros de demonios, exponiéndose y exponiendo también a su familia a ser llenos de espíritus malignos y a vivir en esclavitud por el resto de sus vidas. Bueno, esas personas están esperando el paso de un Felipe como usted, que en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo sea su instrumento para la liberación de sus vidas. Manifieste el poder de Dios para liberación, pero manifieste el poder de Dios también para sanidad. La segunda manifestación del poder de Dios en Samaria fue precisamente la sanidad de muchos cojos y paralíticos que pudieron andar nuevamente como resultado del toque del poder de Dios en sus cuerpos enfermos. Yo les pregunto, hermanos, ¿será que hay paralíticos y cojos enfermos en Colombia que quieren ser sanos y a quienes Dios anhela sanar? Ibagué, Colombia, son una ciudad y una nación enfermas. Y el sistema de salud no puede resolver esa condición. 200,000 compatriotas nuestros afiliados a una EPS están hoy por fuera de ese sistema, algunos de ustedes. También la salud de nuestra ciudad y en nuestra nación está en cuidados intensivos. Por eso recuerde que a usted y a mí, a su iglesia, también a la comunidad cristiana Shalom, a la iglesia de Ibagué, a la iglesia de Colombia, el Señor Jesucristo nos delegó su autoridad diciendo: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos harán ¿qué cosa? Pondrán sus manos, ¿y qué pasará con ellos? Sanarán. Y el Señor, dice, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo como Felipe en Samaria, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Sea instrumento del poder de Dios para liberación, para sanidad, pero también para salvación. Antes de que Felipe llegara a la ciudad, estos samaritanos habían sido esclavos no solamente de espíritus malignos y de enfermedades, habían sido esclavos también del engaño de un misterioso personaje, de quien vamos a leer a partir del versículo 9, Hechos 8:9. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes hacía ¿qué cosa? Ejercía la magia en aquella ciudad. Y había hecho ¿qué cosa? Engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Versículo 10.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Versículo 11: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había ¿qué? Engañado mucho tiempo. Sin embargo, fíjese el contraste. La Biblia dice que la gente de Samaria, versículo 6, 8:6, unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo? Que los samaritanos de esta ciudad dejaran de escuchar al brujo Simón para escuchar ahora al predicador Felipe. ¿Qué fue lo que hizo? Que los samaritanos dejaran de escuchar al brujo para escuchar al predicador. Creyeron las buenas nuevas del evangelio. Creyeron las buenas noticias del establecimiento del reino de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Por eso el relato termina diciendo en el versículo 12, Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Primero, ¿qué hicieron? Creyeron el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y es que, hermanos, creer no es solamente un simple asentimiento intelectual. No es decir simplemente: sí, yo creo en Dios. La Biblia dice: ¿tú crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No es de ese creer del que estamos hablando aquí. Creer es ser persuadido por la verdad. Creer es poner toda la confianza en la palabra de Dios. Creer es entrar en una relación personal con el Señor Jesucristo. Eso fue lo que hicieron los samaritanos. Lo que hicieron ellos fue recibir a Jesucristo como su Salvador. Eso es lo que necesita hacer cada colombiano. Eso es lo que necesita hacer usted, amigo, amiga, que nos acompaña en el día de hoy. Porque ¿cuál es el resultado de creer en Jesucristo? Cuando se cree en Jesucristo, los endemoniados son liberados, los paralíticos son levantados, los hombres y las mujeres sellan su compromiso con Dios haciéndose bautizar en agua. Y hay un contraste aquí que describe precisamente lo que pasaba en Samaria, pero lo que pasa en toda vida, en toda familia, en toda ciudad del mundo, también en Ibagué y en Colombia. Por mucho tiempo, los samaritanos oyeron atentamente a Simón, un brujo o mago como se les llamaba en ese tiempo. Aparentaba ser alguien grande, ostentaba poseer el poder de Dios, pero no era más que un instrumento del diablo, un emisario del reino de las tinieblas. Pero ahora escucharon con la misma y aún mayor atención a Felipe. ¿Quién era Felipe? Un predicador del evangelio, un diácono, un siervo de Dios. No aparentaba tener poder alguno, pero efectivamente estaba lleno del poder de Dios. Era un digno representante del reino de Dios. ¿Qué hacía Simón? Las artes mágicas propias de los brujos de su tiempo. ¿Qué hacía Felipe? Dios hacía señales, es decir, milagros de liberación y de sanidad por medio de él. ¿Cuál era la condición de la gente en Samaria mientras escuchó al brujo? Dice que estaban poseídos de demonios, enfermos y engañados. Pero ¿cuál fue la condición de los samaritanos cuando escucharon la verdad del evangelio que Felipe les anunció? Liberación, sanidad, salvación y gozo. Por eso dice el versículo 8 que luego de que creyeron el evangelio de Jesucristo, había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad. Es que, hermanos, cuando el evangelio es predicado,
cuando el Evangelio es entendido, cuando el Evangelio es obedecido, cuando el Evangelio es acompañado con la manifestación del poder de Dios, el resultado final siempre será gozo y gozo de corazón. ¿Recuerda usted el día de su conversión? ¿Qué experimentó? Gozo, gozo que nada ni nadie puede dar, nada ni nadie puede quitar. Y cuando esta experiencia se extiende a una familia, a una comunidad, a una ciudad, a una nación, entonces ese gozo individual se convierte en un gozo comunitario. Imagínense toda la ciudad de Samaria exultando gozo, el gozo de la salvación. Pero otra de las razones que hizo brotar el gozo en los corazones de los samaritanos fue entender que el Evangelio no es propiedad exclusiva de una nación. La salvación no era de Israel, sino que es buenas noticias para todas las naciones, incluidos los samaritanos. Hermanos, el diablo esclaviza a la gente, manteniéndola oprimida, poseída por espíritus malignos, enferma y sobre todo engañada y confundida, haciéndole creer que ese es el poder de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Dios libera con su poder, no solamente de los demonios, también de las enfermedades, y de una enfermedad que a veces no incluimos en la lista, la enfermedad del engaño. El Evangelio abre los oídos, abre los ojos de las personas. El Evangelio de verdad sí lava el cerebro. Ya lo había dicho Jesús: si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si hay una enfermedad de la que los ibaguereños y colombianos necesitan ser sanados, es la enfermedad del engaño del que han sido objeto por tantos años. Hay muchos Simones que, al igual que el de Samaria, se han hecho pasar por grandes y han confundido y engañado a la gente con su brujería, con su hechicería, con espíritus de engaño, de error. Sus familiares, vecinos, nuestros conciudadanos solo van a ser libres de esta condición de esclavitud espiritual por su acción decidida como verdadero hijo de Dios, como verdadero discípulo de Cristo, como verdadera iglesia del Señor Jesucristo, anunciando el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que nuestra predicación vaya acompañada de esas señales y milagros. Así entonces, los oídos y los ojos de los ibaguereños y de los colombianos serán abiertos para escuchar el Evangelio, para creer en Cristo, para experimentar la libertad que necesitan como base para que haya también una redención social, una redención moral, una redención económica, una redención política en nuestra ciudad, en nuestra nación. Y hermanos, esta no es una fantasía irrealizable. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido testimonio de naciones y de ciudades positivamente impactadas por la presencia de la iglesia y de la predicación del Evangelio. Así aconteció en Inglaterra durante el avivamiento del siglo XVIII. Los índices de alcoholismo, de prostitución, de criminalidad se redujeron de una manera significativa. Definitivamente, una realidad de esclavitud espiritual, de enfermedad y de engaño pueden ser transformadas por situaciones de libertad, de sanidad y de salvación. La tristeza propia de una ciudad, de una nación sumidas en el pecado, pueden ser radicalmente transformadas por el gozo que produce la visitación de la presencia del Señor. Y ustedes y yo somos instrumentos para esta hora crucial que vive nuestra nación. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿serás su instrumento? ¿Serás instrumento de bendición
para la ciudad y para la nación en las cuales el Señor nos ha sembrado como buena semilla? ¿De qué manera podemos serlo? Número uno, anunciando el Evangelio de Cristo y del reino de Dios. Y en segundo lugar, manifestando su poder para salvación, para sanidad y para liberación. Ese es nuestro mejor, nuestro mayor, nuestro único aporte a nuestra ciudad y a nuestra nación.